La tapa de la cámara se cerró de golpe y Evana apartó la mirada del ocular del visor. El sol ya se estaba poniendo y las paredes de ladrillo de la vieja fábrica adquirían un tono dorado. Retrocedió unos pasos y cambió de perspectiva. El edificio tenía ahora un aspecto más espectacular bajo el sol poniente. Draycott, ¿qué haces ahí metido? Hay una reunión informativa en 20 minutos. Llegó la voz de Randall, el editor de noticias de la ciudad. Últimos planos, jefe. Necesito la luz adecuada. Evana siguió trabajando sin apartar los ojos de la cámara. En el número de mañana debía aparecer un reportaje fotográfico sobre el cierre de antiguas instalaciones industriales. El tema parecía aburrido, pero a Evana le encantaba encontrar belleza en los lugares abandonados. Máquinas viejas cubiertas de óxido, ventanas rotas por las que se colaba la luz del sol, todo daba lugar a una historia sobre una época pasada. En la redacción reinaba el bullicio habitual. Marta, del departamento de maquetación, agita los brazos y discute con el corrector sobre el diseño de la portada. Un joven becario tecleaba frenéticamente, mirando el reloj. Evana se acomodó en su mesa, cargando fotos en el ordenador. «Eres la última, como siempre». Gerald, el columnista deportivo, le puso una taza de café delante. «La planificación es en 5 minutos y aún no tienes nada preparado». «Lo conseguiré». Evana repasó rápidamente el material tomando notas. «Además, Randall lo sabe. Mis materiales merecen la espera». La reunión siguió como de costumbre, asignando las tareas del día siguiente, discutiendo temas importantes, discutiendo sobre la disposición de los materiales. Evana tomaba notas en silencio en su cuaderno, insertando de vez en cuando comentarios cáusticos cuando la discusión derivaba hacia titulares amarillistas y sensacionalismo barato. Por la noche, mientras ordenaba viejas fotografías para el archivo, encontró una tomada 5 años atrás. Su abuelo en el estudio, inclinado sobre su colección de monedas. Sus manos, moteadas por las manchas de la edad, sostenían suavemente un antiguo dólar de plata. Evana recordaba aquel día. Había venido a hacer unas fotos para el álbum familiar y se había pasado 3 horas escuchando historias sobre monedas raras y su procedencia. Su abuelo había muerto hacía 2 meses. Su estudio seguía intacto, cajones llenos de catálogos, lupas especiales para mirar monedas, álbumes de sellos. Evana se tomó su tiempo para ordenar sus cosas, encontrando cada vez una excusa para dejarlo para más tarde. Su teléfono vibró. Un mensaje de Nigel. «Llegaré tarde al trabajo, no me esperes despierta para cenar». Evana guardó el teléfono sin contestar. Esos mensajes eran cada vez más frecuentes últimamente. Volvió a mirar las fotos, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al despacho de su abuelo. La última vez que habían hablado fue una semana antes de su muerte. Parecía preocupado y no dejaba de querer decir algo, pero no se había atrevido. Solo había sacado una vieja fotografía de alguna caja de seguridad y había dicho que pronto le entregaría los papeles. Evana no le dio mucha importancia. El abuelo solía hablar con acertijos, le gustaba crear un aura de misterio a su alrededor. Llegó tarde a casa. Nigel aún no había llegado, se había vuelto a quedar hasta tarde en la fábrica. Últimamente pasaba allí mucho más tiempo del que requería su trabajo de almacenero. Evana encendió el ordenador, tenía que preparar el material para el número de mañana. Las imágenes de la vieja fábrica en la pantalla le parecieron especialmente sombrías. Al fondo se veía el edificio administrativo donde trabajaba su marido. Acercó el zoom a un fragmento de la imagen. Había una luz encendida en una de las ventanas, a pesar de que la jornada laboral había terminado hacía tiempo. Había llegado justo a tiempo un encargo editorial. Una serie de reportajes sobre la modernización de viejas fábricas. Evana recorrió despacio la fábrica en la que trabajaba Nigel y se dio cuenta de lo mucho que había cambiado en los últimos años. Estructuras metálicas pintadas de azul cielo, baldosas nuevas en los caminos entre las tiendas,
paredes recién pintadas. Solo la vieja torre de agua permanecía intacta, una silueta oscura contra el cielo matutino. El jefe de producción, un hombre calvo con gafas, nos hizo una breve visita. Evana fotografió metódicamente las tiendas renovadas, las líneas automatizadas, los nuevos equipos. Nigel trabajaba en el almacén y ella se entretuvo deliberadamente, con la esperanza de pillar a su marido trabajando. Sin embargo, cuando llegaron a los almacenes, solo fue recibida por el ayudante de su marido, que le informó de que Nigel se había ido a comer. Evana se quedó cerca de los estantes, fingiendo buscar un buen ángulo. Había algunos papeles sobre el escritorio de su marido, un café sin terminar de tomar y una hoja de cálculo contable congelada en el monitor del ordenador. Nada fuera de lo común, pero algo había cambiado sutilmente últimamente. Nigel salía hasta tarde con más frecuencia, sus camisas olían a un perfume diferente, llevaba el teléfono siempre encima y nunca lo dejaba desatendido. El edificio de administración bullía de actividad a medida que se acercaba el final del trimestre y el departamento de contabilidad preparaba los informes. Evana subió al primer piso para hacer fotos panorámicas del lugar de producción. Desde la ventana entreabierta llegaban voces. «Nigel, ¿has comprobado las facturas del mes pasado?» La voz de una mujer sonaba demasiado suave para una conversación de trabajo. Evana se quedó paralizada con la cámara en la mano. Su marido no estaba en el trabajo, pero la voz procedía del departamento de contabilidad. Avanzó despacio por el pasillo, fingiendo hacer fotos de los tablones de anuncios. La puerta del departamento de contabilidad estaba entreabierta y Nigel estaba de pie junto a una de las mesas, inclinado sobre unos papeles. A su lado, una mujer vestida de riguroso traje mostraba algo en los documentos, inclinándose demasiado hacia su hombro. Aquella noche, en casa, Nigel habló de los problemas con el papeleo, de lo difícil que era trabajar con el nuevo sistema contable. Evana escuchaba sin entusiasmo, analizando las imágenes. Una de las tomas incluía un fragmento del cartel de la puerta del departamento de contabilidad. Contable jefe P. Sterling. Por la mañana, Evana se despertó con el ruido del agua al caer. Nigel se iba a trabajar antes de lo habitual. Se había dejado el teléfono en la mesilla de noche y por primera vez en mucho tiempo estaba desbloqueado. Dudó solo un segundo. Su dedo se deslizó por la pantalla, abriendo los mensajes. Algunos chats con colegas, correspondencia con su hermana, un grupo de trabajo, un historial de llamadas recientes moteado con el mismo número sin nombre. La redacción había recibido el reportaje sobre la fábrica con gran entusiasmo. Las fotos eran vívidas y coloridas. Evana no podía concentrarse en su trabajo. Volvía una y otra vez a las fotos del edificio administrativo, mirando las instantáneas en las que habían aparecido accidentalmente las ventanas del departamento de contabilidad. Por la tarde, Nigel volvió a llegar tarde. Evana sacó una caja de fotos antiguas. Su boda 5 años atrás, su luna de miel, su primer piso juntos. En todas las fotos aparecían felices, sonrientes. ¿Cuándo empezaron a cambiar las cosas? ¿En qué momento apareció ese muro invisible entre ellos? Sonó el teléfono. La redacción había enviado un nuevo encargo. Tenía que hacer un reportaje sobre la fiesta mayor, pero Evana no dejaba de pensar en la fábrica. Abrió el portátil y tecleó el nombre de la empresa en el buscador. En la página web oficial apareció la sección de empleados y una foto de la mujer de contabilidad. Portia Sterling, contable senior, llevaba 3 años en la empresa. Evana cerró el portátil y se acercó a la ventana. Los papeles de la herencia de su abuelo estaban en la mesilla de noche, junto a su cama. Pero, por alguna razón, cada vez que estaba a punto de hacerlo, algo la detenía. Tal vez no quería aceptar el hecho de que su abuelo se había ido. Su teléfono vibró sobre el escritorio, otro mensaje de Nigel diciendo que llegaría tarde. Evana borró el mensaje sin responder.
Un plan de acción se formó lentamente en su cabeza y por primera vez en mucho tiempo volvió a sentir que controlaba la situación. La fiesta corporativa del aniversario de la fábrica había sido un gran acontecimiento. Habían alquilado una gran sala en el centro de la ciudad e invitado a músicos. Evana llegó una hora antes de la fiesta para preparar la iluminación y hacer algunas tomas de prueba. Nigel llegaría más tarde. Aún tenía trabajo que hacer en el almacén. Los invitados empezaron a reunirse cerca de las 7 de la tarde. Evana estaba acostumbrada a captar caras sonrientes, discursos y la entrega de certificados. A través del objetivo de la cámara observó la transformación de la gente. Incluso el jefe de mecánicos, siempre ceñudo, parecía más joven con su traje. Nigel apareció en la sala cuando la parte formal estaba llegando a su fin. Evana estaba fotografiando a un grupo de personas del departamento financiero cuando vio que su marido se abría paso entre las mesas. Parecía inusualmente agitado, mirando a su alrededor de vez en cuando. «Permítame que me presente. Portia Sterling», dijo una voz a espaldas de Evana. Evana se volvió. La misma mujer de contabilidad estaba muy cerca, con una copa de champán en la mano. «Eres la mujer de Nigel, ¿verdad? Me ha hablado mucho de ti». Evana bajó lentamente la cámara. Portia estaba impecable. El vestido azul oscuro realzaba su figura, el pelo ondulado y un maquillaje inmaculado. Parecía tener unos 35 años. «Encantada de conocerte. Espero que me hayas dicho algo bueno», aceptó Evana la copa, notando el ligero aroma a perfume caro. «Oh, solo lo mejor. Ya sabe, trabajamos mucho juntas. Este nuevo sistema de contabilidad requiere una conciliación constante de documentos». Habló Portia con facilidad y despreocupación, como si fueran viejas conocidas. Qué suerte tener a alguien en el almacén que entienda los entresijos de la contabilidad. Nigel se fijó en ellos y se dirigió en su dirección, ajustándose la corbata mientras avanzaba. Portia dio un pequeño sorbo a su copa, dejando una marca de carmín en el cristal. «Veo que ya os conocéis». La voz de su marido sonó un poco más aguda de lo habitual. «Evana, estaba a punto de presentaros». «Sí, nos llevamos muy bien». Portia tocó ligeramente el hombro de Nigel. «Por cierto, ¿has comprobado esas facturas de las que hablamos?» Evana levantó la cámara simulando ajustar el enfoque. A través del visor, vio cómo Portia le explicaba algo a Nigel en voz baja, casi rozándole la oreja con los labios. Un flash iluminó sus rostros y Nigel retrocedió como si le hubieran pillado haciendo algo indecente. «Si me disculpan, tengo que hacer unas cuantas fotos más». Evana se apartó, dejándolos a solas. Durante toda la velada los observó con el rabillo del ojo. Portia se encontraba de vez en cuando junto a Nigel, durante el baile, en la mesa del buffet, en la sala de fumadores. No hacían nada malo, pero había algo más que una simple relación de trabajo en cada uno de sus movimientos, en cada una de sus miradas. Mientras sonaba música lenta, Evana vio a Portia bailando con un joven programador del departamento de informática. Sus movimientos eran fluidos y elegantes. Nigel estaba de pie junto a la columna, sin apartar los ojos de la pareja que bailaba. Tenía una extraña expresión en el rostro, mezcla de admiración y celos. Más tarde, al ver las imágenes, Evana vio una toma que no recordaba haber hecho. Portia estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera, y en el reflejo del cristal estaba la cara de Nigel, mirándola desde el otro lado de la habitación. La luz caía de tal manera que parecía que sus rostros estuvieran superpuestos. Volvieron a casa en silencio. Nigel agarraba con fuerza el volante, como si intentara tranquilizarse. Evana fingía mirar las fotos de su cámara, pero en realidad estaba observando a su marido. De vez en cuando se llevaba la mano derecha al bolsillo de la chaqueta, donde tenía el teléfono. «Portia es una mujer interesante», comentó Evana con indiferencia. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la fábrica?» «No mucho», se encogió de hombros Nigel, mirando diligentemente la carretera.
Unos 3 años, creo. La verdad es que no sé mucho. El teléfono de su bolsillo vibró. Nigel se estremeció, pero no lo cogió. En todo el camino a casa no dijeron ni una palabra más. Una pila de recibos de tintorería yacía en el borde de la mesa. Evana estaba guardando las cosas en los armarios, cuando un recibo de restaurante cayó del bolsillo de la chaqueta de Nigel. La cantidad era impresionante para una comida informal, y la fecha coincidía con el día en que su marido había dicho que trabajaba hasta tarde. Guardó el cheque en el cajón de su escritorio, donde ya había acumulado una pequeña colección de hallazgos similares. Nigel empezaba a llegar tarde al trabajo con más frecuencia, sobre todo los viernes. Cada vez había un motivo, un problema con la base de datos, un inventario no programado, una conciliación urgente de documentos. Evana abrió el cajón y sacó las pruebas que había reunido durante el último mes. Recibos de restaurantes, entradas de cine, un recibo de una joyería encontrado al azar. Un mensaje de su editor interrumpió sus cavilaciones. Un encargo urgente, la inauguración de la nueva clínica de la ciudad. Evana recogió su equipo y se fue al rodaje. El trabajo la ayudó a distraerse de sus pensamientos obsesivos, pero incluso a través del objetivo de la cámara no dejaba de fijarse en los detalles. Cómo la gente intentaba ocultar sus secretos, cómo se delataban con gestos y miradas casuales. Al volver a casa antes de lo habitual, Evana sorprendió a Nigel delante del portátil. Él cerró la tapa a toda prisa, no sin antes apagar la pantalla. El resplandor de un cliente de correo electrónico le iluminó la cara. Creía que hoy llegarías tarde. Evana entró en la cocina, fingiendo no darse cuenta de su confusión. He terminado pronto. Nigel metió el portátil en el bolso. Voy a darme una ducha. Se dirigió al baño, dejando el teléfono sobre la mesa. Evana dudó solo un segundo. La pantalla se desbloqueó con su huella dactilar, tal y como estaba configurado desde el principio de su vida en común. No había nada sospechoso en los mensajes, pero el mismo número guardado bajo el nombre de contabilidad seguía parpadeando en la lista de llamadas recientes. Al día siguiente, Evana llegó a la fábrica con el pretexto de filmar más para un reportaje. El guardia de la portería ya la conocía de vista y se limitó a saludarla amistosamente con la cabeza. Subió a la primera planta del edificio administrativo, donde se encontraba el departamento de contabilidad. Portia Sterling estaba sentada ante su escritorio, inclinada sobre unos papeles. Sobre la mesa había la misma taza de café que Evana había visto beber a su marido hacía poco. Al salir del edificio, se topó con Nigel. Llevaba unas carpetas y parecía confuso. ¿Qué haces aquí? Su voz sonaba casi asustada. Terminando de grabar para un reportaje, Evana levantó la cámara. ¿No se supone que deberías estar en el almacén? Sí, solo tenía que dejar unos papeles. Pasó las carpetas de una mano a otra. Mira, hoy voy a llegar tarde otra vez. Hay que entregar el informe anual. Aquella tarde, mientras rebuscaba en el bolso de su marido el recibo de la colada, Evana se topó con una nota escrita con letra voladora. Nos vemos en el mismo sitio a las 8. P. La letra le resultaba familiar, la misma que había visto en los papeles de la mesa de contabilidad. El piso estaba insoportablemente cargado. Evana abrió la ventana y sacó un viejo álbum de fotos. Fotos de su boda, de sus vacaciones en el mar, de su fiesta de inauguración, caras felices y sonrientes. Nigel la miró con ojos cariñosos y la abrazó por los hombros. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿En qué momento había surgido entre ellos ese muro de silencio y reticencia? El teléfono de Nigel volvió a vibrar, otro mensaje del número de contabilidad. Evana miró la pantalla, solo unas palabras. El papeleo está listo, mañana a la misma hora. Abrió el portátil y se conectó al correo electrónico de Nigel, cuya contraseña no había cambiado desde el día de su boda. Los correos estaban ordenados en carpetas, pero una se llamaba simplemente R,
y contenía varias docenas de mensajes. Evana abrió el último, una larga carta de Portia en la que detallaba algún tipo de plan financiero. Una nota al final decía: «Tenemos que hablarlo en persona, importante». Nigel volvía a casa. Evana cerró rápidamente el portátil y dejó el teléfono en su sitio. Tenía demasiadas preguntas en la cabeza, pero una cosa era segura: mañana a las 8 sabría la verdad. Apenas dormía por la noche, escuchando la respiración de su marido. Daba vueltas en la cama y murmuraba algo en sueños. En un momento dado sonó el teléfono. Nigel lo cogió y salió al balcón. Evana oyó fragmentos de conversación. «Sí, está todo listo». «No, no sabe nada. Lo resolveremos mañana». En una caja de fotos antiguas, Evana encontró la instantánea que buscaba. Su abuelo en su despacho mostrándole unos documentos. Se veía una caja fuerte al fondo y papeles con sellos bancarios sobre la mesa. Recordaba vagamente aquella conversación. El abuelo había hablado de herencias, de algunos objetos de valor que había que conservar. Ella no le había prestado mucha atención entonces, pero ahora cada detalle cobraba un nuevo significado. Había fotografías antiguas esparcidas por la mesa mientras Evana ordenaba el archivo para la nueva exposición. De vez en cuando, entre las fotos de trabajo, aparecían algunas personales de ella y Nigel en el parque de atracciones, ambos cubiertos de algodón de azúcar. Acababan de conocerse. Ella hacía un reportaje sobre una fiesta popular y él ayudaba a montar el escenario. Nigel siempre aparecía en el encuadre, como si estuviera en el fondo de cada toma. Su primera cita fue en una pequeña cafetería cerca de la redacción. Nigel habló de su trabajo en la fábrica y de sus planes de futuro, y ella le fotografió a escondidas con una vieja cámara. Aquellas fotos seguían en un álbum aparte, borrosas y granuladas, pero sorprendentemente vívidas. Evana sacó una caja de papeles, sus primeras cuentas conjuntas, el contrato de alquiler del piso, notas del trabajo. Nigel le había dejado mensajes por todas partes, en el bolsillo de la chaqueta, debajo de la taza de café, en el espejo del baño. Palabras sencillas, dibujos divertidos, breves declaraciones de amor. ¿Cuándo desapareció esta costumbre? Me vino a la mente su primera conversación seria sobre el futuro. Estaban sentados en el tejado de la casa de Evana, envueltos en un plate. Nigel había hablado de sus ambiciones, de cómo quería superar el puesto de simple tendero. Ella le había apoyado y se había ofrecido a pagarle un curso de actualización. Él se negó. Dijo que podía arreglársela solo. Decidieron celebrar una boda modesta, solo amigos íntimos y familiares. Evana recordaba que su abuelo la había llevado aparte después de la ceremonia y le había dicho algo sobre tener cuidado con el dinero. Después, ella lo ignoró. ¿A quién le importaba ser tan feliz? El primer año de su vida juntos pasó volando. Instalaron el piso, hicieron planes, soñaron con viajar. Nigel seguía trabajando en la fábrica, Evana progresaba en la redacción. Los fines de semana daban largos paseos por la ciudad. Ella hacía fotos, él llevaba su bolsa con el equipo. Poco a poco, algo empezó a cambiar. Al principio imperceptiblemente. Nigel empezó a llegar más tarde del trabajo, a hablar cada vez más de los problemas de la fábrica. Sus sueños de ascenso profesional fueron sustituidos por una insatisfacción ensordecedora con su puesto. Se irritaba cuando recibía primas o encargos exitosos. Evana hojeó las fotos. Cada año había menos imágenes de ellos juntos. Aquí están las últimas vacaciones. Nigel mira hacia otro lado mientras ella intenta hacerse selfies. Una cena juntos, pocas veces, y él mirando el móvil sin fijarse en la cámara. De algún modo imperceptible, el teléfono se había convertido en parte de su vida. Llamadas constantes, mensajes de texto, correos electrónicos. Nigel siempre lo llevaba consigo, incluso al baño. Un día, Evana se despertó en mitad de la noche y lo vio sentado en la cocina mandando un mensaje a alguien. Cuando ella le preguntó,
Él respondió algo sobre un trabajo urgente. Sus conversaciones se hicieron cada vez más cortas, convirtiéndose en un intercambio de frases de servicio. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué pasa en el trabajo? Lo mismo de siempre. ¿A dónde vas? Negocios. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron una conversación real? ¿Discutieron algo importante? ¿Compartieron sueños? Se encontró una nota en una caja vieja, la letra de Nigel, líneas apresuradas. Lo siento, voy a llegar tarde hoy. Reunión importante. La fecha era del año pasado. Evana recordaba aquella noche. Había preparado la cena, había comprado vino, quería celebrar el aniversario de su primera cita. Nigel llegó pasada la medianoche, oliendo a perfume ajeno. Dijo que era una fiesta de empresa en el departamento de contabilidad. Tenía la cámara en las manos y se la llevó a los ojos, concentrándose en las fotos antiguas. A través del objetivo, el mundo siempre parecía más claro, más nítido. Cada fotograma era un momento de verdad, congelado en el tiempo. ¿Cómo podía no darse cuenta de aquellos cambios? ¿O no quería? La última fotografía de ellos juntos los muestra de pie en la entrada de la fábrica. Nigel con su traje nuevo, ella con una cámara al cuello. Detrás de ellos se ve un cartel con el nombre de la fábrica. Ella no sabía entonces que el nombre de Portia Sterling aparecería en sus vidas, que el aspecto de su marido cambiaría, que su historia daría un giro tan inesperado. El sobre con el logotipo del bufete estaba en el buzón. Evana lo hizo girar entre las manos, mirando la ornamentada firma del dorso. Michael D. Hampton, Albacea. Dentro había una carta escrita en papel grueso sellado. El abogado de su abuelo le había pedido una cita urgente. El despacho estaba en una vieja mansión del centro de la ciudad. Evana subió las chirriantes escaleras y se fijó en los detalles del interior. Las pesadas cortinas, los paneles de madera oscura y los pomos pulidos de las puertas. Michael Hampton se reunió con ella en un amplio estudio repleto de estanterías. «Tu abuelo dejó instrucciones especiales», dijo el abogado sacando una pesada carpeta de la caja fuerte. Según su testamento, esta información solo debía entregársele después de su muerte. Sobre la mesa había fotografías de monedas antiguas, algunos diagramas y documentos sellados. Entre los papeles, Evana vio una foto familiar, la de su abuelo junto a una caja de seguridad. Hay una caja de seguridad abierta a su nombre en el First City Bank. Le tendió Hampton el contrato de alquiler. Contiene una colección de monedas raras y algunos lingotes de oro. Tu abuelo los coleccionó toda su vida. En casa, Evana extendió los documentos sobre la mesa. Escrituras, inventarios, fotografías. Algunas de las monedas databan del siglo XIX, otras incluso de antes. En una de las fotos, el abuelo sostenía un pequeño lingote con la marca de una antigua ceca. Nigel llegó a casa del trabajo antes de lo habitual. Cuando vio los papeles extendidos sobre la mesa, se quedó extrañado en la puerta. «¿Qué es esto?». Su voz sonaba demasiado descuidada. «Una herencia del abuelo». Evana observó la reacción de su marido. Resulta que tenía una colección de monedas raras. Nigel se acercó y cogió uno de los documentos. Las manos le temblaban ligeramente. «¿Y dónde está guardado todo esto?». Tuvo cuidado de no mirarla a los ojos. En una caja de seguridad, Evana reunió los papeles en una carpeta. Habrá que seguir con el papeleo. Aquella noche, Nigel se quedó en casa por primera vez en mucho tiempo. Se sentó frente al portátil y de vez en cuando echaba un vistazo a la carpeta. Evana fingió estar ocupada procesando las fotos, pero por el rabillo del ojo vio que su marido tecleaba algo en un buscador y luego lo borraba rápidamente. Por la mañana, encontró la carpeta un poco distinta de como la había dejado. Uno de los documentos estaba ligeramente arrugado, como si le hubieran echado un vistazo. El cuaderno de Nigel estaba abierto sobre la mesa de la cocina, con algunos números y la dirección del banco anotados.
Nigel le preguntó si necesitaba ayuda con el papeleo. Su voz sonaba desacostumbradamente preocupada. «Puedo ir al banco yo misma», le ofreció. «No está lejos de la fábrica». Evana colgó el teléfono y abrió la carpeta. En el inventario figuraban las monedas que su abuelo le había enseñado de niña, ejemplares raros, algunos en su única versión superviviente. Cuando llegó a casa aquella noche, encontró a Nigel hablando por teléfono. Hablaba en voz baja, mirando a menudo hacia la puerta. «Sí, es serio. No, aún no se ha formalizado. Tenemos que actuar rápido». Al notar la presencia de Evana, se apresuró a poner fin a la conversación. La habitual máscara de indiferencia apareció en su rostro, pero sus ojos delataron su excitación. «Me ha llamado el trabajo», dijo mientras se dirigía al cuarto de baño. Por la noche, Evana se despertó al oír un crujido mientras Nigel estaba sentado en su escritorio, mirando unos documentos a la luz de la lámpara. Estaba haciendo una foto a algo con el móvil y luego escribía rápidamente un mensaje. En la penumbra, su rostro parecía demacrado y extraño. Por la mañana, llamó al abogado. Michael Hampton la escuchó atentamente y guardó silencio unos segundos. «Tu abuelo previó esta situación», dijo finalmente. «Por eso aún no te he entregado algunos documentos. Ven, tenemos que hablar». Portia se ajustó el cuello de la blusa y envió un último mensaje. La jornada laboral acababa de empezar y la lista de tareas pendientes ya parecía interminable. Una pila de facturas del almacén se cernía sobre el escritorio, necesitando conciliación. Nigel tenía que traer algunas carpetas más. Ella le había pedido que lo hiciera a primera hora de la mañana. La oficina se iba llenando poco a poco de personal. Marta, de Recursos Humanos, estaba junto al dispensador de agua, comentando las últimas noticias con sus colegas. Portia oyó fragmentos de la conversación, algo sobre despidos en el departamento de producción. Tomó nota mentalmente para aclarar la información más tarde. «Buenos días, Portia Alexandrovna», dijo la joven becaria, poniendo sobre la mesa unos impresos nuevos. «Hay esto...» La mujer de Nigel está abajo. Dice que necesitamos unas fotos para un informe. Portia apartó lentamente los ojos del monitor. Evana ya había estado aquí antes con su cámara, pero hoy resultaba irritante por alguna razón. Sacó un espejo del bolso y se arregló el pelo. «Que suba», cerró la agenda de golpe. «Solo avisa a seguridad. Tenemos documentos financieros aquí, no puedes quitártelos». Evana apareció en la puerta de la oficina de contabilidad unos minutos después. Parecía cansada, con sombras bajo los ojos. La cámara colgaba de su cuello como un extraño amuleto. «Necesito algunas fotos para un artículo», dijo Evana con tono uniforme, pero había tensión en su voz. «¿Me puedes hacer un par de planos generales de la oficina?» «Claro», Portia sonrió ligeramente. «Pero mantén los documentos fuera del marco. Es secreto comercial». Observó a Evana moverse por la oficina haciendo fotos. Algo en sus movimientos parecía mecánico, como si estuviera haciendo un trabajo familiar en automático. Nigel dijo que él y su mujer habían hablado poco últimamente. El teléfono vibró. Era un mensaje suyo. «Los periódicos estarán aquí dentro de una hora. ¿Nos vemos en la cafetería?» Portia envió un rápido «sí» y se volvió hacia el ordenador. Por el rabillo del ojo, vio a Evana congelada con su cámara, mirando en su dirección. El día avanzaba lentamente. Después de comer, tuvieron que solucionar unos errores en el informe trimestral. La nueva becaria había desordenado los números. Portia corrigió los datos metódicamente, mirando el reloj de vez en cuando. Había una reunión importante a las 6. Portia Alexandrovna, Víctor, del departamento jurídico, apareció en la puerta. «Hay un asunto sobre el caso de la herencia, el que me pediste que investigara». Ella le indicó discretamente con la mirada un despacho vecino. No quería hablar delante de testigos. Había demasiados oídos indiscretos. Víctor asintió comprensivo y se marchó.
Al final del día solo quedaban en la oficina los empleados más ocupados. Portia estaba recogiendo papeles cuando Ivana reapareció, ahora sin su cámara. «Perdone, ¿puedo hablar con usted un momento?» Se detuvo junto al escritorio. Quería aclarar algunas cosas sobre el horario de trabajo de mi marido. «Por supuesto», sonrió Portia. «Tome asiento». La conversación resultó extraña. Ivana hizo algunas preguntas generales sobre el sistema contable, la interacción entre el almacén y el departamento de contabilidad. Portia respondió enfáticamente con amabilidad, intentando no delatar su irritación. Ambas se dieron cuenta de que se trataba de una especie de juego, pero las reglas seguían sin estar claras. Por la tarde, sentada en su café favorito, a la vuelta de la esquina, Portia repasó los documentos. El plan estaba casi listo, solo faltaban algunos trámites. Nigel había prometido traer los documentos finales mañana. Abrió su teléfono y miró las fotos de los documentos bancarios. El viejo había sido prudente y había escondido lo más valioso en una caja de seguridad. La camarera trajo té. Portia removió distraídamente con la cuchara, mirando por la ventana. Una figura familiar con una cámara cruzó la calle. ¿Era un vistazo o no? Se apresuró a guardar los papeles en una carpeta. Mañana tenía que estar todo resuelto. El sobre con las fotografías, Nigel le había pedido que las guardara hasta mañana, seguía sobre el escritorio. Portia pasó el dedo por la superficie brillante de las fotos. Las monedas antiguas brillaban a la luz del día. Valdría la pena. Solo tendría que esperar el momento oportuno. La nota se había caído del bolsillo de la camisa de Nigel mientras hacía la colada. Una simple hoja blanca con una marca de carmín en una esquina. Ivana desdobló el papel empapado, solo unas palabras escritas con letra familiar. «Mañana a la misma hora. Te espero». No había firma, pero no la necesitaba. Ivana revisó metódicamente todos sus bolsillos, recibos, cheques, notas al azar. En el bolsillo trasero del pantalón encontró una servilleta arrugada del restaurante con un número de teléfono, el mismo número que aparecía como contabilidad en el teléfono de su marido. La radio había estado sonando suavemente en el dormitorio cuando Nigel llegó a casa del trabajo. Se dirigió al cuarto de baño y dejó el teléfono en la mesilla. Ivana oyó el ruido del agua al correr, el ruido de las cosas al caer al suelo. El teléfono vibró, un nuevo mensaje. Lo cogió despacio. «Nigel, cariño, gracias por una velada maravillosa. Estuviste especialmente...». El texto aparece en la pantalla de bloqueo. El remitente era contabilidad. Nigel salió del baño, secándose el pelo. Se quedó helado cuando vio el teléfono en las manos de su mujer. «¿Pasa algo?» Su voz sonaba ronca. «Dímelo tú». Ivana dejó el teléfono sobre la mesa. Junto a él había una nota y una servilleta con un número. «¿Desde cuándo ocurre esto?» Nigel se hundió en una silla, sin mirar las pruebas extendidas. Sus dedos frotaban nerviosos el borde de la toalla. «No es lo que piensas», dijo en voz baja, como si no pudiera creer sus propias palabras. «Solo estamos trabajando juntos. Tenemos muchos proyectos en común». «¿Proyectos?» Ivana sacó del cajón de su escritorio los recibos que había recopilado durante las últimas semanas. ¿En restaurantes? ¿En el cine? ¿En la joyería? Nigel se levantó de un salto y corrió por la habitación. Tenía la cara cubierta de manchas rojas. ¿Me has estado siguiendo? ¿Revisando mis cosas? ¿Me diste a elegir? ¿Cuántas veces me has mentido sobre retrasos en el trabajo? Sobre las auditorías fuera de horario, sobre informes urgentes. Se detuvo ante la ventana y apoyó la frente en el frío cristal. La lluvia lloviznaba fuera de la ventana, las gotas caían por el cristal, distorsionando el contorno de la ciudad vespertina. «No hay nada entre nosotros». Nigel se volvió hacia su mujer. «Portia solo... ella me entiende. Me ve como algo más que un simple tendero. Hablamos del futuro, de las posibilidades». «¿De posibilidades?» Ivana miró el recibo de la joyería.
¿Por eso le compras joyas? ¿La llevas a restaurantes caros? Permaneció en silencio con la cabeza gacha. Un coche tocaba el claxon en algún lugar de la calle. En el piso de al lado sonaba música. Una noche cualquiera, solo que sus vidas se estaban desmoronando. No quería que te enteraras así, dijo finalmente. Iba a explicártelo todo. El teléfono que tenía en la mano volvió a vibrar. Un mensaje apareció en la pantalla, corto, solo 2 palabras. Te espero mañana. Nigel se guardó apresuradamente el teléfono en el bolsillo y salió de la habitación. Evana seguía sentada ante su escritorio, revisando cheques y notas, prueba de que su vida familiar se estaba desmoronando. Había surgido de la nada un encargo editorial, un rodaje urgente para un maratón benéfico fuera de la ciudad. Evana estaba recogiendo el equipo cuando Nigel bajó a desayunar. Parecía poco acostumbrado a hacer las maletas un sábado por la mañana. ¿Vas a tardar mucho? Extendió diligentemente mantequilla en su tostada sin mirar en su dirección. Hasta esta noche, lo más probable. El maratón termina al atardecer, tendremos que filmar la entrega de premios. Nigel asintió, sin dejar de masticar metódicamente. Su teléfono vibró, leyó rápidamente el mensaje y lo borró sin responder. Evana revisó su bolsa de papeles. La carpeta con los papeles del abogado estaba en su lugar habitual. La había dejado en casa a propósito. La redacción tenía que procesar el material después del rodaje, y ella iba a llevar los documentos al banco el lunes. El maratón tuvo lugar a las afueras de la ciudad, en una pintoresca pista forestal. Evana se sentó en uno de los miradores, eligiendo buenos ángulos. Otros fotógrafos correteaban y los periodistas entrevistaban a los participantes. Dejó el móvil en el coche, porque aquí no tenía cobertura. Se acerca la hora de comer cuando por fin llega al aparcamiento. En la pantalla aparecen varias llamadas perdidas, todas de un número desconocido. A continuación llegó un mensaje de un vecino. Vi a su marido salir de casa con una mujer. Llevaban carpetas con papeles. Evana intentó llamar a Nigel, pero el teléfono estaba apagado. Marcó el número de su casa y sonó un pitido largo. Comprobó el Messenger por si acaso. La última vez que su marido se había conectado hacía 2 horas. El trayecto hasta la ciudad se le hizo interminable. Evana miraba el reloj de vez en cuando y repasaba mentalmente sus opciones. Al fin y al cabo, quizá fuera una coincidencia, una reunión de trabajo rutinaria, pero ¿por qué en fin de semana? ¿Y por qué en su casa? La puerta del piso estaba cerrada con ambas cerraduras. Dentro reinaba un silencio desacostumbrado. Evana entró en el despacho. El cajón del escritorio donde se guardaba la carpeta estaba entreabierto. Dentro solo había recibos viejos y un cuaderno. Sobre la mesa de la cocina había un papel olvidado, un borrador del inventario del contenido de la caja de seguridad, escrito de puño y letra de Portia. En la esquina de la hoja había una nota: comprobar el valor de tasación. El teléfono de Nigel seguía sin estar disponible. Evana marcó el número del abogado, pero el despacho no estaba abierto los fines de semana. El contestador le sugirió que volviera a llamar el lunes. En el dormitorio, algo crujió bajo sus pies, un trozo de memoria USB. Evana lo recogió y examinó el plástico roto. Recordó exactamente cómo guardaba aquí las copias de todos sus documentos. Sobre el escritorio había una servilleta arrugada de la cafetería con una dirección escrita, creo que en algún lugar del centro de negocios. Evana la introdujo rápidamente en el navegador. A 15 minutos. Mensaje entrante de un número desconocido. Tenemos la identificación. Ni lo intentes. Evana tiró el teléfono a la cama y empezó a hacer las maletas. Si recordaba correctamente la ubicación de las oficinas del centro de negocios, aún le quedaba una oportunidad. El centro de negocios estaba vacío los fines de semana. Solo se veía algún coche en el aparcamiento. Evana aparcó en la esquina más alejada, desde donde tenía una vista despejada de la entrada principal.
El sedán plateado de Portia estaba aparcado en la entrada. Reconoció la matrícula que había visto tantas veces fuera de la fábrica. El guardia de la entrada hojeaba perezosamente una revista. Evana sacó su carné de la editorial, que a menudo resultaba útil en situaciones como aquella. «Hola, soy del periódico de la ciudad. Necesito unas fotos para un artículo sobre centros de negocios». El guardia se encogió de hombros y señaló con la cabeza el registro de visitas. Evana lo firmó, vislumbrando nombres familiares 2 líneas más arriba. En el vestíbulo sonaba una música suave. Evana caminó despacio por las oficinas, mirando los carteles de las puertas. En la cuarta planta había una sucursal de un bufete de abogados, la misma cuya dirección había encontrado en una servilleta. El ascensor tintineó en algún lugar de la planta superior. Evana se apoyó en la pared, detrás de una gran planta ornamental. Las puertas se abrieron y Portia salió primero, seguida de Nigel con una carpeta de documentos. Hablaban en voz baja de algo mientras se dirigían a las escaleras. Evana los siguió con cautela, tratando de mantenerse en la sombra. Los tacones de Portia repiqueteaban en el suelo de mármol y resonaban en el pasillo vacío. Nigel no dejaba de mirar a su alrededor, apretando la carpeta contra el pecho. Se volvieron hacia la salida técnica, otra oficina con un letrero discreto. Portia sacó una llave y abrió la puerta. Evana esperó a que estuvieran dentro y se acercó sigilosamente. Se oían voces a través de la puerta suelta. Portia dijo algo sobre un tasador que vendría el lunes. Nigel respondió con inseguridad, intercalando detalles constantemente. ¿Estás seguro de que esto va a funcionar? Le temblaba la voz. ¿Y si lo denuncia a la policía? No lo hará, dijo Portia con seguridad. No es que estemos robando nada, solo estamos trasladando objetos de valor a un lugar seguro. Evana sacó su teléfono y encendió la grabadora. Las voces se hicieron más claras. Hablaban de unos papeles y mencionaban una caja de seguridad. Nos reuniremos aquí mañana. Portia agitó unos papeles. He quedado con un experto, tasará la colección in situ. ¿Y los sellos? ¿Las firmas? Nigel volvía a ponerse nervioso. Está todo listo. Todo lo que queda es... Se oyó un portazo. Evana se sobresaltó y se ocultó entre las sombras. Un guardia caminaba por el pasillo, haciendo sonar las llaves. Tuvo que retirarse rápidamente hacia el ascensor. En el coche, escuchó la grabación. La calidad era mala, pero el punto principal de la conversación estaba claro. Planeaban hacer algo mañana, algo relacionado con documentos y una caja de seguridad. Evana abrió sus contactos, algunos abogados con los que trabajaba en su especialidad. Uno de ellos debía de poder decirle cómo proceder, pero todos los teléfonos estaban en silencio. Era día libre. No quería volver a casa. Aparcó delante de su cafetería favorita y sacó el portátil. El historial del navegador de Nigel, que había copiado cuidadosamente hacía unos días, contenía muchas cosas interesantes. Consultas sobre tasación de antigüedades, sobre cajas de seguridad, sobre derecho de sucesiones. Un mensaje de Nigel. Hoy llegaré tarde. No me esperes levantada. Evana sonrió. Incluso ahora seguía con sus juegos. Bueno, tenía tiempo para prepararse para mañana. Al fin y al cabo, ella también sabía planificar. El centro de negocios tenía un aspecto diferente en el crepúsculo matutino. Evana aparcó en el mismo sitio que ayer. El coche de Portia ya estaba aparcado delante y el destartalado coche de Nigel al lado. El guardia había cambiado. Ahora había un chico joven sentado detrás del mostrador, mirando algo en el móvil. Ni siquiera levantó la vista cuando Evana pasó mostrando su pase de ayer. El ascensor avanzaba con una lentitud desacostumbrada. Evana se ajustó el bolso al hombro y la cámara tiró de la correa hacia atrás. Por si acaso, comprobó que la cámara estuviera encendida. Las luces del pasillo de la cuarta planta estaban encendidas. Unas voces apagadas provenían de detrás de la puerta de un despacho.
Evana se acercó con cautela, intentando caminar en silencio. ¿Está todo el papeleo en su sitio? La voz de Portia sonaba preocupada. Vamos a comprobarlo otra vez. Hay un contrato de alquiler de la caja de seguridad, un poder notarial, un inventario de la propiedad. Nigel hojeó los papeles. ¿Dónde está la hoja de valoración? En la carpeta azul. Tenía 2 copias especialmente preparadas. Evana respiró hondo y empujó la puerta. La hoja se abrió sin chirriar. Nigel estaba de pie junto a la ventana, apretando contra su pecho una carpeta. Portia estaba inclinada sobre el escritorio, ordenando unos papeles. Se sobresaltó al ver a Evana dando un codazo a una pila de papeles, cuyas hojas se desparramaron por el suelo. ¿Qué haces aquí? Nigel hizo una pausa. Su rostro palideció y le temblaron las manos. Portia intentó recoger los papeles esparcidos, pero solo consiguió revolverlos más. Su impecable peinado se despeinó, apareciendo manchas rojas en sus mejillas. Evana, eso no es lo que... Intentó sonreír, pero la sonrisa le salió torcida. ¿No es lo que creo que es? Evana sacó lentamente su cámara. Entonces, quizá puedas explicarme qué es. Nigel se sacudió hacia la puerta, pero Evana le bloqueó la salida. La carpeta se le escapó de las manos y cayó al suelo con un ruido sordo. De ella salieron fotos de monedas, algunos diagramas y copias de documentos bancarios. Podemos explicarlo todo. Portia consiguió por fin controlar el temblor de su voz. Es solo un pequeño malentendido. ¿Un malentendido? Evana recogió una de las hojas del suelo. ¿Así que un poder notarial falsificado a mi nombre es un malentendido? Nigel emitió un sonido extraño entre un sollozo y un gemido. Se le doblaron las rodillas y se hundió pesadamente en la silla. Evana, escucha. Se pasó una mano por la cara. No pretendíamos, quiero decir, no creía. ¿No pensaste? Ella encendió la cámara. Bueno, estaba pensando, y escribiéndolo, y haciendo fotos. Portia corrió hacia el escritorio, intentando esconder algunos papeles en su bolso. Las manos le temblaban tan violentamente que la mitad de los papeles acabaron de nuevo en el suelo. ¡Basta! Evana sacó unas cuantas fotos de los documentos desperdigados. Ya está todo copiado y enviado a un lugar seguro. Nigel se levantó de la silla y corrió hacia su mujer. Espera, hablemos. Te lo explicaré todo. ¿Explicar? Evana le apuntó a la cara con la cámara. Pues empieza por cuánto tiempo llevas planeando esto. ¿Y por qué ahora? Portia se quedó inmóvil junto a la mesa, arrugando algún tipo de documento entre las manos. Una lágrima rodó lentamente por su mejilla, dejando un rastro negro de rímel. Solo queríamos... titubeó, mirando a la cámara encendida. ¿Ayudar? Evana sonrió. ¿Con el testamento? ¿Con la tasación de la colección? ¿Para falsificar documentos? El motor de un coche rugió al otro lado de la ventana. Los tres se sobresaltaron. Nigel se apresuró a recoger los papeles esparcidos, pero temblaba tan violentamente que las hojas se le resbalaron de las manos. Por favor, miró a su mujer. Hablemos de todo en casa. Lo arreglaré. ¿Arreglarlo? Evana hizo unas cuantas fotos más. Me temo que ahora se ocuparán otras personas. El aparcamiento del centro de negocios estaba repleto de coches de policía. Evana observaba desde su lugar habitual. La cámara hacía clic obedientemente, captando cada momento. Nigel estaba sentado en la parte trasera del coche patrulla, de espaldas al objetivo. El investigador estaba sentado a su lado, tomando notas en su cuaderno. En la entrada del edificio, Portia explicaba algo emocionado a otro policía, señalando de vez en cuando una carpeta con documentos. El abogado de oficio llegó media hora más tarde, un hombre bajito con un traje arrugado. Habló con ambos detenidos por turnos y luego se dirigió al investigador. Evana siguió filmando, observando las cambiantes expresiones de sus rostros. La redacción estaba inusualmente tranquila para ser lunes.
Evana cargó metódicamente las fotos en el ordenador y las clasificó en carpetas. Randall pasó varias veces por delante de su mesa, pero no se atrevió a hablar. El teléfono estaba en silencio. Nigel no había intentado llamar, pero había un mensaje de su hermana, corto y confuso, pidiendo explicaciones. Evana no contestó. A la hora de comer llamó el abogado del abuelo. Su voz sonaba tranquila y confiada. Ya había preparado todos los documentos necesarios para el juicio. La caja de seguridad seguía intacta. El poder había resultado ser falso. Todos en la fábrica comentaban los acontecimientos de la mañana. Martha, de Recursos Humanos, contaba a todo el que estaba dispuesto a escuchar cómo siempre sospechaba que algo iba mal. El guardia de la entrada desvió la mirada cuando Evana pasó por delante. El despacho de Portia estaba cerrado. Una taza de café frío y una agenda permanecían intactas sobre su escritorio. La investigadora revisó metódicamente los documentos, colocando algunos en una carpeta aparte. Por la noche, Evana regresó al piso vacío. Las pertenencias de Nigel seguían en su sitio. No había tenido tiempo de llevarse nada. Sobre la mesa de la cocina había una nota escrita a toda prisa. «Lo siento, te lo explicaré todo». Los vecinos hicieron como si no pasara nada. Solo la anciana de la planta baja detuvo a Evana en el ascensor, movió la cabeza con simpatía y le ofreció té y pasteles. Evana lo rechazó educadamente. Durante la noche llegó un mensaje de texto de un número desconocido. Portia intentó justificarse, explicar que había sido un accidente. Evana lo borró antes de terminar. Al día siguiente, el abogado de Nigel acudió a la redacción. Habló largo y tendido sobre el malentendido, sobre la posibilidad de resolverlo todo amistosamente. Evana le enseñó en silencio las fotos de los documentos y la grabación de la conversación en el despacho. El teléfono de Nigel estaba ahora siempre apagado. Sus páginas en las redes sociales habían desaparecido. Los compañeros de la fábrica dijeron que había dimitido por decisión propia. Portia no iba a trabajar. Su escritorio se iba llenando poco a poco de cosas de otras personas. El nuevo contable se estaba instalando. En un rincón solo quedaba una fotografía enmarcada, en la que Portia sonreía sosteniendo una especie de premio. En el buzón, Evana encontró una citación judicial. La primera vista estaba prevista para dentro de 15 días. Nigel había enviado una carta certificada solicitando la cita. Se la llevó al abogado sin imprimirla. El abogado del abuelo la ayudó a rehacer todo el papeleo. La caja de seguridad estaba intacta. Portia y Nigel no habían tenido tiempo de llevar a cabo su plan. Por las tardes, Evana ordenaba viejas fotografías. Fotos de su boda, de viajes juntos, de vacaciones familiares. Todas parecían ahora imágenes de la vida de otra persona. Las puso en una caja aparte, indecisa de tirarlas. Un silencio inusual la rodeó en el trabajo. Los compañeros intentaban no mencionar lo sucedido, pero se lanzaban miradas furtivas de simpatía. Solo Randall puso una vez sobre su mesa un sobre con entradas para una exposición fotográfica, en silencio, sin decir una palabra. Michael Hampton extendió los documentos sobre la mesa abanicándolos. Informes de tasación, peritajes, fotografías de monedas y lingotes. Cada hoja llevaba el sello y la firma de un tasador independiente. «Tu abuelo consiguió amasar una colección única», le indicó el abogado a Evana la primera escritura. «De algunas piezas solo existen unos pocos ejemplares». La cámara acorazada del banco olía a metal. Evana observó cómo un empleado sacaba pequeñas cajas de un cajón y las alineaba cuidadosamente sobre un fondo de terciopelo. La tenue luz de las lámparas se reflejaba en las caras pulidas de los lingotes de oro. En la vista de división de bienes, Nigel parecía envejecido. Su abogado había intentado anular algunas de las cláusulas del acuerdo prenupcial, pero el tribunal las había mantenido. Los bienes adquiridos conjuntamente se dividieron con rapidez.
Durante 5 años de matrimonio nunca habían adquirido propiedades serias. Entre sesión y sesión, Evana miraba las viejas cartas de su abuelo. En una de ellas mencionaba a un amigo coleccionista que le había ayudado a empezar a coleccionar monedas en los años de la posguerra. Adjunto a la carta había un recorte de periódico, un artículo sobre una rara moneda de plata que se había vendido en una subasta por una suma récord. Portia envió a un representante, un joven abogado con una carpeta de documentos. Intentó demostrar que sus acciones eran únicamente para ayudar con la herencia. Un examen del poder notarial falsificado desmintió estas afirmaciones. En el despacho del tasador, Evana vio por primera vez un catálogo completo de la colección. Algunas monedas fueron acuñadas bajo el reinado de Nicolás II, otras fueron traídas de Europa. Una sección aparte la ocupaban los signos conmemorativos y las medallas. Nigel, a través de un abogado, entregó una carta de confesión. Escribió sobre sus deudas, sobre los préstamos que había tomado a escondidas de su esposa, sobre cómo Portia le había propuesto un plan de herencia, prometiendo resolver todos los problemas financieros. En la sala de seguridad del banco, un experto pesó cuidadosamente cada lingote, comprobando la muestra y las marcas. Evana fotografió el proceso. Su abuelo siempre había dicho que era importante capturar cada momento. El segundo tasador estaba especializado en numismática. Pasó mucho tiempo mirando cada moneda con lupa y tomando notas en un formulario especial. Algunos ejemplares le hicieron mover la cabeza con sorpresa. En la última sesión del tribunal se anunció el inventario final de la herencia. Las cifras parecían irreales. Ahora estaba claro por qué el abuelo había insistido en el secreto, por qué había guardado todos los documentos en lugares distintos. Por la noche llamó Hampton. Encontró los borradores del testamento con instrucciones detalladas sobre cómo guardar la colección. El abuelo había previsto varios escenarios, incluido un intento de robo de los documentos. El banco ofreció nuevas condiciones de almacenamiento, una caja fuerte independiente con mayor seguridad. Evana firmó el contrato, estudiando detenidamente cada cláusula. Ahora solo se podía acceder a la cámara acorazada mediante un procedimiento especial. Nigel envió una carta de despedida. Se marchaba a otra ciudad, admitía su culpabilidad y renunciaba a reclamar la herencia. Se rumoreaba que Portia también se estaba preparando para mudarse. En el despacho del tasador, Evana ordenaba catálogos antiguos. Algunas de las monedas de la colección de su abuelo se describían en ediciones especiales y su historia se remontaba a décadas atrás. En su última reunión con el abogado habían hablado de impuestos y seguros. Hampton había aconsejado dividir la colección en partes para reducir los riesgos. Evana negó con la cabeza. Su abuelo la había coleccionado por partes y separar las monedas no le parecía correcto. La nueva sala de trabajo de Evana no se parecía en nada a una redacción. En lugar del ajetreo y el bullicio habituales, reinaba el silencio, solo roto por los clics del obturador de la cámara. En la pared había un gran monitor para las clases online, junto a una luz profesional para disparar. Evana estaba preparando el equipo antes de la siguiente clase cuando recibió un mensaje del moderador de un foro numismático. Su reseña de una moneda rara de la época de Pedro el Grande había obtenido un número récord de visitas. En un rincón de la mesa brillaba una moneda antigua, la primera adquisición independiente de su propia colección. La moneda de 2 rublos de la época de Nicolás I le había llegado en una subasta después de muchas pujas. Evana la cogía a menudo entre clase y clase, observando el perfil desgastado de la plata deslustrada. Su estado distaba mucho de ser perfecto, pero fue la moneda con la que inició su colección personal. La colección de su abuelo seguía en el banco, pero ahora ella visitaba regularmente foros numismáticos, hablaba con coleccionistas y estudiaba catálogos. Cada semana,
Evana reservaba un rato para ir a la cámara acorazada y trabajar con las monedas. Fotografiaba nuevos ejemplares para el catálogo, estudiaba las marcas y comprobaba las muestras. Poco a poco, su pasión por las monedas se convirtió en algo más. Empezó a hacer vídeos instructivos sobre cómo fotografiar correctamente colecciones numismáticas. De repente, su curso en línea sobre macrofotografía de colecciones numismáticas se hizo popular no solo entre los fotógrafos, sino también entre los coleccionistas. Estudiantes de todo el mundo se apuntaron al curso, hicieron preguntas en el chat. Algunos estaban interesados en los ajustes de iluminación. Otros preguntaban por las peculiaridades de fotografiar monedas de distintos metales. Evana explicó pacientemente las sutilezas del trabajo con la luz. Mostró cómo configurar correctamente la cámara para captar todos los matices de las monedas. En el foro de coleccionistas era ya conocida no solo como nieta de un famoso numismático, sino también como autora de detalladas reseñas de monedas raras. Las fotos que hacía para los catálogos se distinguían por su especial claridad y atención al detalle. Sus colegas apreciaban especialmente su capacidad para mostrar los rasgos más pequeños del espécimen: rosaduras, huellas del tiempo, defectos ocultos de acuñación. Evana creó un canal especial en el que publicaba vídeos cortos sobre diversos aspectos de la numismática. Hablaba de la historia de las monedas, mostraba el proceso de la fotografía y compartía los secretos del almacenamiento adecuado de las colecciones. Los suscriptores apreciaron especialmente la serie de vídeos sobre cómo distinguir una falsificación del original mediante fotos. Varias invitaciones de coleccionistas privados se amontonaron en el correo. Pedían ayuda para fotografiar sus colecciones. Una famosa casa de subasta se ofreció a colaborar en la preparación de catálogos. Evana eligió sus encargos con cuidado, comprobando minuciosamente cada cliente. La experiencia le enseñó a estar atenta a los detalles, no solo en la fotografía, sino también en la comunicación con la gente. El nuevo trabajo no solo le proporcionó placer, sino también unos ingresos estables. Evana abrió una cuenta especial para comprar monedas. Con el tiempo pensaba ampliar su propia colección. Ya era conocida como compradora seria en los foros, donde enviaba ofertas para vender especímenes raros. Por las tardes trabaja en un nuevo curso en línea, combinando sus conocimientos de fotografía con su creciente experiencia en numismática. Esta vez decidió centrarse en fotografiar monedas de oro, ya que su brillo las hacía especialmente difíciles de fotografiar. Sobre la mesa había una pila de blocs con notas. Iba a escribir un libro sobre la forma correcta de fotografiar colecciones. Un viejo amigo de su abuelo la visitaba con frecuencia en su nuevo estudio. Le ayudó con consejos sobre numismática, compartió historias sobre monedas raras y habló de los entresijos del coleccionismo. Juntos prepararon material para una serie de artículos sobre la historia de la numismática rusa. Evana se encargaba de la parte visual, él escribía los textos. Su nuevo piso se iba convirtiendo poco a poco en un auténtico estudio. Lámparas especiales para macrofotografía, vitrinas retroiluminadas, álbumes con fotos de monedas. En el estudio apareció una caja fuerte para guardar su propia colección. En las paredes había fotos de los ejemplares más interesantes de la colección de su abuelo. Las había tomado mientras preparaba el catálogo. Cada semana, Evana organizaba sesiones de asesoramiento en línea para aspirantes a coleccionistas. Les enseñaba a fotografiar correctamente las monedas para evaluar su estado y les explicaba qué debían tener en cuenta al comprar. Su experiencia demostró ser muy solicitada. La lista de los que deseaban apuntarse a una consulta no paraba de crecer. En el foro de numismáticos se convirtió en una reconocida experta en fotofijación del estado de las monedas. Cuando se planteaban cuestiones controvertidas sobre la atribución de especímenes raros, a menudo se le pedía que tomara fotografías detalladas. Sus fotos ayudaban a los expertos a tomar decisiones en casos difíciles.
El cartero le traía periódicamente revistas especializadas, para las que no solo tomaba fotografías, sino que también escribía artículos sobre la importancia de la calidad fotográfica para evaluar el estado de las monedas. Los editores valoraban sus contribuciones por su combinación de experiencia práctica y conocimientos técnicos. La vida había cambiado, pero ahora esos cambios le parecían acertados. Cada moneda tenía su propia historia, cada fotografía contaba una parte distinta de esa historia. Evana había aprendido a apreciar los detalles, en la numismática, en la fotografía y en la vida. En su despacho, una vieja fotografía de su abuelo con una lupa colgaba de la pared. Ahora comprendía mucho mejor su afición.